Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico que tiene que ver con, iba a decir con la consejería bíblica, no con la paternidad. Es que hoy día vamos a ver algo que tiene que ver con la consejería bíblica. Eh, entonces, por eso está ahí hablando de la consejería. Si hacemos un pequeño resumen ahí mientras ponen la presentación, dice paternidad, clase 4. Lo que vamos a ver hoy día es cómo llegar al corazón de la conducta, que es un tema importante en la paternidad. Y hasta ahora nosotros hemos visto, ¿cierto?, en las clases que se han venido desarrollando, que el cristianismo es algo inherentemente familiar. En la primera clase vimos cómo la relación esencial entre la primera y la segunda persona de la Trinidad, como Padre e Hijo, nos muestra uno de los propósitos por el cual Dios formó la familia, revelar, ¿cierto?, a ese Dios trino. Pero no solamente eso, sino que vimos también la forma principal es que, en la cual nosotros nos relacionamos con Dios, es también una relación de padre e hijo. Veíamos que Dios podría haber escogido cualquier forma de relacionarse con nosotros y estaba en todo su derecho. Pero Él escogió la forma de padre a hijo, y de hecho la Biblia nos enseña que nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Luego vimos también que la principal relación que existe entre nosotros aquí en la iglesia es la de hermanos y hermanas. Y saben que a mí esa es una relación que me gusta mucho. Cuando comenzamos formando la iglesia allá en el norte, a algunos les parecía raro esto de llamarse hermanos. Hermanos, hermanos. Decía, pero que es un sello distintivo del cristianismo, somos familia. Y no solamente una familia simbólica, sino que realmente somos familia de Dios. Y eso lo podemos apreciar muy bien aquí en nuestra iglesia de Maquena. A pesar de los lazos sanguíneos que hay entre varios de sus miembros, somos una familia grande, la familia de Maquena, y nos tratamos de hermanos y hermanas. ¿Se imaginan de repente, no sé, si cada uno nos llamáramos por su nombre, oye, no sé, Enrique, y así lo empezáramos a tratar? ¿Qué diferencia habría tal vez con el club deportivo? Ninguna, ¿cierto? Y la forma en que nosotros nos relacionamos aquí en la iglesia también nos muestra ese concepto de familia. Por lo tanto, también cuando Dios crea la familia tenía la idea de poder mostrar a la iglesia al mundo. Y es en la familia también donde se forman todas estas categorías bíblicas. Veíamos que nuestros hogares constituyen también una pequeña ilustración de Dios, el Evangelio y la iglesia. Cuando nosotros la formamos positivamente, nuestro hogar se convierte, ¿cierto?, en un reflejo del Evangelio. Y tal vez por qué hoy día el Evangelio está tan mal visto es porque nosotros no estamos viviendo un verdadero Evangelio. Y antes de continuar, mientras ponen la presentación ahí, vamos a hacer también el servicio de la ofrenda al Señor. Ahí el hermano Iván nos está ayudando en el servicio de la ofrenda.
Demos gracias a Dios por la ofrenda. Padre, agradecidos estamos también de poder, a través de lo que usted nos da, apartar para su obra, Señor. Permita que este dinero no solamente sea buen administrado, sino que usado también como un medio de adoración a usted para el crecimiento del Evangelio, para la gloria de su nombre. Se lo pedimos en los méritos de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. Entonces, como les decía, cuando Dios crea la familia, lo hace con un propósito: reflejar a Dios, ¿cierto? En primer lugar, a ese Dios trino, reflejar a la iglesia y reflejar al Evangelio. Por lo tanto, ahí en la segunda lámina, por lo tanto, cuando nosotros como familia no estamos viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no estamos reflejando bien el carácter de Dios. No estamos reflejando el Evangelio, ni estamos reflejando a la iglesia. Y por eso, como les decía, tal vez hoy día el Evangelio está tan mal mirado. ¿Por qué? Porque no lo estamos viviendo en la manera que Dios nos pide que vivamos el Evangelio. Una implicación de que el hecho de criar a nuestros hijos es que nosotros queremos que nuestras relaciones reflejen al mundo nuestra relación con Dios. Y cuando vemos eso, obviamente queremos hacer esto no solo de la manera correcta, sino nosotros no buscamos que los hijos nos adoren a nosotros, los papás. Pero la paternidad de Dios es nuestro modelo para entender cómo nosotros debemos ser como padres. Y como padres nosotros debemos ser imitadores de Dios. Tal como es el trato de Dios con nosotros, tendría que ser el trato de nosotros para con nuestros hijos. ¿Y qué quiere decir esto? Y ahí la siguiente lámina. ¿Qué quiere decir esto? Entre muchas cosas, esto quiere decir que los hijos necesitan aprender a ser personas bajo autoridad. ¿Saben? Y si uno ve y está al tanto de las noticias, vemos como algo que se ha perdido hoy día como sociedad es este concepto de autoridad. Hoy día casi nadie respeta a la autoridad. Niños de tercero, cuarto básico, faltándole el respeto a sus profesores. ¿Recuerdan antes, hace unos años atrás, un carabinero era símbolo de autoridad y nadie se atrevía ni siquiera a levantarle la voz a un carabinero? Hoy día les da lo mismo. Hoy día como que no hay hijos que no respetan la autoridad de sus padres, que tendría que ser tal vez el principal lugar donde ellos aprenden autoridad, hijos que sencillamente no respetan la autoridad de sus padres, ¿ya? Y muchas veces, incluso nosotros como iglesia como familia fomentamos eso. Que mamás que fomentan que los hijos pasen por sobre la autoridad de su padre, o padres que fomentan que sus hijos pasen por sobre la autoridad de su madre, ¿ya? Descalificándose unos a otros. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer que los hijos aprendan a ser personas bajo su autoridad. Así como nosotros vivimos bajo la autoridad de Dios como sus hijos, de igual manera, nuestros hijos necesitan vivir bajo autoridad. Por lo tanto, en términos prácticos, nuestra meta apunta a eso. Y como el anterior un poquito, Gustavo, como lo muestra ese paraguas, nosotros tenemos que ver, mi hermano, la autoridad como un paraguas protector. Está Cristo, ¿cierto? En una sombrilla y en un paraguas grande. Bajo la autoridad de Cristo están los papás, el esposo y la esposa. Y ellos cubren también a sus hijos. El esposo, como lo vimos, ¿cierto? Proteja, lidera, provee. La esposa es la ayuda idónea. Y en este modelo los beneficiados son los hijos. Ese es el orden natural del hogar, el orden creado por Dios. Y ese es un concepto que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Ahora pasamos al siguiente. Como decía, en términos prácticos, nuestra meta como padres tendría que ser, por ejemplo, entre las edades de 0 a 5 años, establecer nuestra autoridad.
Esa es la etapa en donde hoy día nosotros necesitamos establecer autoridad. Justo cuando veníamos para acá, para la iglesia, había un podcast que estaban hablando de familia y estaban hablando un poco de esto del tema de los niños, de los bebés y cómo formar la autoridad. Pero de ahí, desde la edad temprana, se forma la autoridad. Y esa tendría que ser nuestra meta entre los 0 a los 5 años. Enseñarle a los hijos a obedecer. También significa que en amor queremos que sean cada vez como Cristo, ¿ya? Que es el plan amoroso de Dios para nosotros. Esa autoridad tiene que ser ejercida con, valga la redundancia, autoridad, pero también con amor, ¿ya? Son bebés de 0 a 5 años. Luego, entre los 6 a los 12 años, nosotros queremos ayudarles a crecer en carácter. Ahí es donde nosotros hoy día tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo. Hay un dicho que dice: a un roble viejo no se le puede enderezar, ¿ya? Pero cuando ese mismo roble es un guaye que está creciendo, si uno lo quiere tener derechito, le pone algunos tutores al lado. ¿Para qué? Para que crezca derecho. Entre los 6 a los 12 años es una etapa donde nosotros tenemos que ayudarles a crecer en carácter. Queremos que nuestros hijos se conviertan en adoradores de Dios, que por la gracia de Dios sirvan junto con otros adultos en la iglesia. Esa tendría que ser nuestra meta final, convertir en nuestros hijos en adoradores de Dios. Muchas veces cuando me toca hablar del seminario con los papás, yo le digo, y como les decía tal vez en una semana atrás, nosotros a veces tenemos nuestras prioridades invertidas. ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? Cuando queremos y pensamos en lo que queremos, lo que proyectamos para nuestros hijos, tal vez no tenemos en mente que ellos sean adoradores de Dios. Queremos que nuestros hijos sean buenos estudiantes, que sean buenos ciudadanos, que sea un buen profesional. Esas son las metas para nuestros hijos. Pero tal vez, ¿cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos en primer lugar sean adoradores de Dios? Porque ¿saben qué, mi hermano? Eso marca la diferencia. Y yo tomo como base el versículo que dice, el Señor Jesucristo dice: ¿qué sacaría el hombre si ganare todo el oro del mundo pero pierde su alma? ¿Qué saco con invertir todos mis recursos en que mi hijo sea un médico destacado si pierdo su alma? ¿Qué sacaría con invertir y enviar a mi hijo a estudiar tal vez a la mejor universidad de Estados Unidos para que sea un buen científico, pero pierdo su alma? ¿Cuál es mi propósito como papá? Muchas veces nosotros nos criamos con la idea de que la única herencia que le puedo dejar a mis hijos es ¿Es así? ¿Esa es la única herencia que le puedo dejar? ¿Saben que la principal herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es nuestra fe, una fe genuina en Dios? Pero para qué poder lograr ese propósito, nosotros primero tenemos que ser adoradores. Porque si no, nuestros hijos van a ver una disonancia. Mi papá me decía esto, pero hacía esto otro. ¿Saben por qué muchos de los hijos de pastores se rebelan? Porque los ven predicar cada domingo en el púlpito, diciendo verdades bíblicas, pero llegan a su casa y se dan cuenta que lo que el papá dice en el púlpito no necesariamente se vive en la casa. Es humano, ¿sí? Pero se imaginan, todos nosotros somos humanos, pero si yo domingo a domingo predico acerca de vivir en santidad, de la santidad de Dios, y no vivo en santidad en mi hogar, ¿qué va a ver ese hijo? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? Mucho, cuando uno está en consejería, escucha, por ejemplo, mi papá, mi mamá el día domingo tomaban la Biblia, se iban a la iglesia del brazo, llegaban a la casa, lo primero que hacían, ponerse a pelar. No encontré un sustantivo mejor. Empezaban a cuestionar todo lo que se había hecho en la iglesia. Y esa era la primera conversación.
que escuchaba. Y después, el resto de la semana no vivían como verdaderos creyentes. Entonces, ¿qué pasó con esos hijos? Llegó un momento en que no querían nada con la iglesia. Por lo tanto, como le decía, nuestra finalidad es formar adoradores genuinos de Dios. Esa es nuestra finalidad. Mi hermano, si podemos invertir todo lo que quisiéramos en que él sea un buen profesional. Y no es malo. Pero esa no tiene que ser mi meta. Esa no tiene que ser mi finalidad. La mayor inversión mía tiene que ser en la vida espiritual de mi hijo para que él sea un adorador de Dios. Pero pasemos a la siguiente. ¿Cómo capacitamos a nuestros hijos para hacer esto? ¿Podemos capacitar a nuestros hijos para hacerlo? La primera pregunta es ¿cómo lo hacemos? La segunda es ¿podemos hacerlo? ¿Podemos hacer? Finalmente, la salvación es obra de Dios, pero Dios nos ha dado a nosotros un rol. A veces nos vamos al extremo y decimos, si a la final yo por todos los esfuerzos que haga por mi hijo, yo no puedo hacer nada para la salvación de Dios, porque la salvación es de Dios. Entonces, como Dios es el que tiene que hacer la pega, yo me quedo tranquilo, hermano Ari. ¿Cierto? Es muy acomodadizo y es una posición súper cómoda. Pero es una posición que hoy día nos encanta. Hoy día, si se dan cuenta, hoy día nosotros, mientras menos responsabilidades tengamos, mejor. ¿De quién es la responsabilidad de educar a nuestros hijos? Del colegio. Del colegio. ¿De quién es la responsabilidad de enseñar espiritualmente a nuestros hijos? De la iglesia. Y así, nos queremos desligar de responsabilidades. Mientras menos responsabilidades tenga, parece que fuera más feliz. Pero no es así. Dios nos ha dado un rol importante en cuanto a la formación de nuestros hijos, ¿ya? Y cuando nosotros, al describir el enfoque que usamos nosotros generalmente los padres en la crianza de nuestros hijos, nos damos cuenta que es un enfoque que al parecer está un poco equivocado. Y antes de continuar, quiero recomendarle algunos libros, que es lo que vamos a estar tratando también en estos días. Después, si no están allá, si no los tiene el pastor Jonathan, trate de conseguirlos especialmente. ¿Saben que estos libros son buenos para todos? Para los que están siendo papá el día de hoy, para los que son abuelos, para los que enseñan, ¿ya? No porque el primero, por ejemplo, hable de la crianza de los hijos, no, yo ya pasé esa etapa. No, pero estamos enseñando a otros, ¿ya? Así que son muy buen material si usted es papá, mamá, abuelo cristiano, para enseñar, para regalar a sus hijos. El primer libro que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy día es la dinámica del corazón. ¿Cómo funciona el corazón? ¿Ya? Y a dónde nosotros debemos apuntar. Y los otros tienen que ver con crianza. Uno, la crianza de los hijos, 14 principios bíblicos para la crianza de los hijos. El otro es cómo pastorear el corazón de tu hijo, de Ted Tripp. El otro es de Paul Tripp. Y cómo instruir el corazón de tus hijos. Creo que son lo mejor en material en cuanto a la crianza de los hijos. Y si usted quiere invertir, hacer una buena inversión, un buen regalo a alguien, esos libros son muy buenos. ¿Por qué? Porque le decía que tal vez como papás nosotros hemos estado usando un enfoque equivocado en la crianza de nuestros hijos. Y nos hemos estado concentrando mucho en la conducta. El pastor Ted Tripp, en el libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo, él da en el clavo cuando dice que nosotros nos enfocamos mucho en la conducta externa, usualmente relacionado para detener lo que no nos gusta. Hay una rama de la psicología que es una rama conductista y que lo que busca es cambiar conductas. ¿Y qué es lo que nosotros generalmente hacemos como papá? Es esto, cambiar conducta. Tendemos a querer cambiar la conducta. Por ejemplo, no sé, si mi hijo
está haciendo algo, le decimos, ¿cierto? Deja de hacer eso. Deja, ya. Y usamos un tono de voz que el niño queda así y tal vez lo va a dejar de hacer. Pero muchas veces no le explicamos el por qué queremos que dejen de hacer eso. ¿Ya? Solamente apuntamos a la conducta, a cambiar, a modificar conducta. ¿Ya? Y esto tiene sentido debido a que la conducta es lo que atrajo nuestra atención. Como le decía, muchas veces nosotros queremos corregir lo que estamos viendo. Pero el problema es que cuando nosotros nos enfocamos en la conducta, muchas veces tal vez estamos copiando el mismo método de crianza que usaron con nosotros. ¿Ya? Y por ejemplo, no sé, yo recuerdo una vez, nos juntamos en la casa de unos amigos y se nos pasó la hora. Y llegó la mamá de una de las chicas que estaba ahí del colegio con nosotros y se la llevó de las mechas. Nunca más se atrasó ella, porque sabía lo que le esperaba. Eso es modificar conducta. ¿Ya? Y podemos usar distintos métodos para modificar conducta. ¿Ya? Y como les decía, muchas veces nosotros empezamos a replicar el mismo estilo de crianza que nosotros recibimos. Pero si nuestro objetivo es representar la adopción como hijos de Dios, este enfoque de modificar la conducta por sí mismo obviamente queda corto. ¿A Dios solamente le preocupa nuestra conducta externa? ¿No? ¿Qué le preocupa más a Dios? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Y si nosotros tenemos que ser un reflejo de Dios para nuestros hijos, ¿qué nos tiene que preocupar más? ¿La conducta externa o el corazón de nuestros hijos? ¿A dónde nosotros tendríamos que enfocarnos? ¿Cierto? Lo que más le preocupa a Dios es nuestro corazón. Y asimismo nosotros como padres debería preocuparnos no solo la conducta de nuestros hijos. Nosotros a veces queremos hijos perfectos, hijos que se porten bien. Hijos que cuando estén en la iglesia estén sentaditos, calladitos, ¿cierto? Amén. Estén sentaditos, calladitos, que ojalá que pasen desapercibidos. Y nos fijamos mucho en esa conducta externa. Pero ¿qué pasa con el corazón? Nos preocupamos del corazón de ellos. Como les decía, ¿por qué? Porque lo que Dios busca no es solamente modificar conducta, sino llegar al corazón. Y ahí es donde nosotros nos debemos enfocar, en el corazón, ¿ya? Eso es lo importante. Si no nos enfocamos en el porqué, de dónde proviene la conducta, vamos a pasar muy rápido por alto los ídolos del corazón. Y en última instancia el Evangelio. Mi hermano, la conducta que uno refleja muchas veces son ídolos del corazón. Y cuando nosotros solamente queremos modificar conducta, vamos a pasar por alto esos ídolos que nuestros hijos tienen en su corazón. Y si los pasamos por alto, estamos pasando por alto el Evangelio. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a estar viendo durante estas clases. Y cuando nosotros pasamos por alto el Evangelio, eso también no nos lleva a glorificar a Dios al representar nuestra adopción y no llevará a nuestros hijos a la fe. Y por eso vamos a hablar hoy día tres cosas importantes. ¿Ya? La importancia del corazón. La importancia que tiene el corazón. Ejemplos de cómo llegar al corazón. Y después, creo que hoy día no vamos a alcanzar, pero ver algunas preguntas importantes con respecto a este tema del corazón. ¿Ya? Esos son el propósito que tiene esta y las siguientes clases. Entonces, ¿por qué es importante el corazón? ¿Ya? La importancia del corazón. ¿Sí? Lo vamos a ver. Sí.
Lo vamos a ver. Vamos a ver primero el corazón, ¿ya? Y obviamente si estamos hablando de conducta, vemos que la Biblia nos habla de la coerción o la disciplina, pero también cuando la Biblia habla de la disciplina, y como lo hemos visto, tenemos que reflejar a Dios en la disciplina. El padre al hijo que ama, castiga. ¿Castiga? Disciplina, ¿cierto? Disciplina. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de la disciplina bíblica, ¿ya? Pero lo vamos a ver. Hay una clase especial donde vamos a ver qué es la disciplina bíblica y otra clase de cómo aplicar la disciplina bíblica, ¿ya? Que son temas súper importantes también el día de hoy. Esto va de la mano. No podemos hablar de conducta sin necesariamente hablar lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos al corazón. Pero lo primero es que lo primero que tenemos que conocer es el corazón, ¿ya? Como les decía, ¿por qué no solo no es sabio enfocarse simplemente en la conducta? Debido a que, tomando prestado un término de la medicina, la conducta es solo un síntoma presente. No es la enfermedad en sí, ¿ya? La conducta solo es un síntoma de algo. El cómo yo me porto es un síntoma de algo que está pasando en mi corazón, ¿ya? Y tengo que llegar al centro para poder tratar la enfermedad, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, si a usted le duele constantemente la cabeza y cada vez que le duele la cabeza se toma un paracetamol, ¿está tratando la enfermedad? No. ¿Qué está tratando? El síntoma. Y va a seguir con los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque solamente está tratando el síntoma. ¿Le ha pasado a usted cuando va a urgencia? ¿Qué hacen en la urgencia? ¿Qué tratan? El síntoma, ¿cierto? Uno llega con dolores de guatita, ya, un Viadil. Y si es mucho, a la avena, para que sea más rápido el efecto. Una vez que ya el Viadil hizo el efecto, está bien. ¿Le duele la guatita? No, váyase a la casa. Y tome, aquí tiene una orden para que vaya, saque una hora para el doctor para que vea qué es lo que está produciendo este dolor. En la emergencia solamente se tratan los síntomas. Cuando nosotros nos enfocamos, como le decía, en la conducta solamente estamos tratando el síntoma, no la enfermedad en sí. Y por eso es importante que nosotros sepamos y conozcamos la importancia del corazón. Y cuando vemos la importancia del corazón, nos damos cuenta que, en primer lugar, el corazón es el centro del control de la conducta. Por tanto, la conducta revela lo que hay en el corazón, ¿ya? Eso es súper importante. La conducta, el cómo yo me comporto, revela lo que hay en mi corazón. De hecho, el Señor Jesucristo lo dice. De la abundancia del corazón hablan tus redes sociales el día de hoy, ¿cierto? Lo que hay en mi corazón es lo que yo muestro. Es como yo actúo. De la abundancia del corazón habla la boca, hablan mis acciones, de lo que hay en mi corazón. Y por eso es importante. Ya Mateo capítulo 7, versículo 21 al 20, Marcos, perdón, 7 del 21 al 23 dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robo, homicidio, adulterio, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿Ya? La Biblia describe al corazón como el centro de los pensamientos humanos, de las emociones y la voluntad. Así es como la Biblia describe. Y cuando nosotros vemos lo que la Biblia dice, existen tres funciones principales del corazón, que es el pensamiento, las emociones y la voluntad. ¿Ya? Cuando vemos nosotros la visión bíblica del ser humano, nos dice que el hombre es dualista. Tiene una parte material y una parte inmaterial. La parte material es lo físico. Y la parte inmaterial, la Biblia habla a lo menos de el alma, el espíritu y el corazón. ¿Ya? Son tres conceptos que la Biblia habla para decir cómo funciona nuestro ser interior. El alma, ¿cierto?, que puede referirse al ser humano en su totalidad, incluyendo al cuerpo o específicamente al hombre interior, ¿ya? Cuando la Biblia habla de alma, también es el centro de las varias experiencias espirituales y emocionales de la humanidad.
Incluye, por ejemplo, la compasión, la desesperación, la amargura, el amor. Todo eso es como la Biblia cuando habla de alma lo asocia con esa parte. Cuando la Biblia habla del espíritu, se refiere de forma exclusiva a la parte inmaterial del ser humano. Ya, Raire, en su teología, dice que el hombre es un alma, pero no dice de él que sea un espíritu. ¿Ya? El hombre tiene un espíritu, y el espíritu es el centro de las emociones y actividades, como por ejemplo pensar, recordar, la humildad, la angustia. Eso es reflejo del espíritu. Y cuando la Biblia habla de la otra parte, del corazón, tal vez esta es la palabra más importante para referirse a la parte inmaterial del ser humano. Schaffer dice, el amplio uso de la palabra corazón se utiliza 850 veces en la Biblia esta palabra corazón. Y dice, con todas sus variadas implicaciones, la coloca en una posición de suprema importancia en la psicología bíblica. ¿Ya? Aquí, en el corazón, es donde se almacena la sabiduría y donde ahí también se reparte. ¿Ya? Algunos lo describen como el epicentro del hombre, el corazón. Así la Biblia describe. Y como le decía, la Biblia describe 3 funciones principales del corazón, que tienen que ver con los pensamientos, las emociones y la voluntad. En la siguiente tabla, no sé si se alcanza a ver claramente, pero podemos ver las 3 áreas del corazón. ¿Ya? El área cognitiva, que es el asiento de la vida intelectual del hombre, en la parte cognitiva. Desde un comienzo, el hombre tuvo la capacidad de razonar. ¿Ya? Génesis capítulo 6, versículo 5, ¿cierto? El hombre puede reconocer, el hombre obtiene conocimiento de la palabra, es la fuente de los malos pensamientos y acciones. Tiene pensamientos e intenciones. ¿Ya? Nos dice que el corazón puede ser engañoso. Y todo eso tiene que ver con la parte cognitiva, con el saber, con el conocer. ¿Ya? Esta parte del corazón es el asiento de la vida intelectual. Pero también, como decíamos, el corazón, otra de las funciones del corazón tiene que ver con la parte afectiva, con las emociones. Y la Biblia nos dice que el hombre posee emociones las cuales influyen en él. Por eso, por ejemplo, nosotros no podemos tomar decisiones emocionalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces las emociones influyen en la manera en que nosotros reaccionamos. ¿Ya? Las emociones no son malas. ¿Por qué? Porque forman parte de la creación de Dios. Pero tienen que ser guiadas por un conocimiento claro de la voluntad de Dios. En la parte afectiva vemos que el hombre ama, ¿cierto? Produce autorreproche, se regocija y se alegra, puede estar afligido, tiene deseos, puede estar amargado. Todo eso es la parte afectiva del corazón que produce emociones. Pero como les decía, esas emociones tienen que estar bajo también el gobierno del Espíritu Santo en el caso de nosotros, porque si no podemos reaccionar de una manera no bíblica. Vimos, por ejemplo, el lamentable hecho esta semana donde un papá le dispara a su hijo, a su bebé, porque no quería seguir pagando pensión alimenticia. Estaba aburrido. ¿Y a qué punto llegó en su decisión? Atentar contra su hijo para no seguir pagando. ¿Se dan cuenta cómo las emociones pueden hacer tomar malas decisiones? Malas decisiones. Pero también la Biblia describe al corazón con voluntad. Y es la capacidad volitiva. Nos dice que el corazón es el centro de la voluntad. El corazón puede volverse contra alguien o algo. El corazón puede endurecerse, dice la palabra de Dios. Es capaz de escoger. Puede ser incircunciso el corazón. Todas esas son las 3 funciones del corazón. La parte cognitiva, que tiene que ver con el conocer, con el saber. La parte afectiva, con las emociones. Y la parte voluntiva, con la voluntad. ¿Ya? Esas son las 3 funciones del corazón. ¿Y cómo se relaciona? ¿Ya? Ahí hay un esquema de cómo se relacionan estas
tres áreas. Una vez que nosotros conocemos, ¿cierto?, cómo funciona el corazón, tenemos también que ver cómo se relaciona el corazón. Ahí están las tres áreas: cognitiva, ya, afectiva y volitiva. Sobre el corazón está el Dios Trino, que tendría que ser quien influye mi corazón. Pero vemos que lamentablemente el corazón humano no está solamente influido por Dios, sino que ese corazón también está influido por los demás, por el mundo, ¿cierto? Pero también por las circunstancias. Y esas circunstancias muchas veces son el contexto en el cual nosotros vivimos. Por lo tanto, cuando el corazón funciona y se interrelaciona, siempre va a estar influido por estas tres cosas. ¿Ya? Por Dios, por lo que Dios dice, por lo que el mundo dice y por el contexto. ¿Ya? Así funciona nuestro corazón, así se construye la identidad. Y por eso es que nosotros tenemos que poner especial atención en el corazón. ¿Por qué? Porque lo que hay en el corazón va a reflejar o va a mostrar cómo yo me comporto. Y eso tiene que ver con la conducta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Afectivo, volitivo. Después, hermano, si le puede enviar en la presentación, ahí en el grupo de WhatsApp, para que la tengan todos los hermanos, la presentación. ¿Ya? Entonces, volvamos ahí a la importancia del corazón. ¿Por qué no es sabio simplemente enfocarse en la conducta? ¿Por qué no es sabio? Proverbios 4:23 nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Nuestra vida fluye de nuestro corazón. El corazón revela lo que adoramos, lo que tenemos, lo que creemos, lo que esperamos, lo que nos atrae. Todo eso revela nuestro corazón. El Señor Jesucristo enseñó porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, ¿cierto? Lo vimos ahí en Marcos 7. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo eso, ¿de dónde sale? Del corazón, ¿ya? Por tanto, lo que tus hijos hacen y dicen es un reflejo de lo que hay en el corazón de ellos. ¿Ya? En Lucas 6, versículo 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de la implicancia que tiene el corazón en la crianza de nuestros hijos? Nosotros no debemos ver el mal comportamiento de nuestros hijos o el mal comportamiento de otros estrictamente como algo inconveniente para nosotros o como el enemigo. Tal vez, ¿cierto?, puede ser una molestia. Y ciertamente es un enemigo. Dios dice que es pecado. Pero ese pecado nos está dando una oportunidad. ¿Para qué? Para guiar el corazón de nuestros hijos. Nuevamente, la conducta es solamente un reflejo de lo que hay en el corazón. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer no es solamente modificar conductas. Tenemos que apuntar al corazón. ¿Cuál es el problema? Es que lo que nosotros hacemos generalmente, con la disciplina que hemos aplicado en nuestros hijos, es modificar conducta. No llegar al corazón. Muchas veces, y como les decía, vamos a ver después en las próximas clases el tema de la disciplina y el tema de cómo usarla. Pero el problema es que cuando nosotros usábamos la disciplina, y Ted Trill lo dice en su libro, la aplicamos mal. ¿Por qué? Porque lo que buscamos fue modificar conductas. Y no llegar al centro del corazón. Y ahí es donde nos vamos a ver, ¿ya? Siguiente punto. Sin embargo, la crianza de nuestros hijos
a menudo está diseñada para controlar la conducta. La forma en que nosotros hemos aprendido a crianza apunta a eso, a modificar conducta. Es decir, cuando un hijo bajo nuestro cuidado desobedece, pensamos, por ejemplo, acerca de lo que eso dice de su corazón, de lo que está adorando. No. Muchas veces lo que nosotros queremos hacer es modificar conducta. No pensamos en por qué lo hace. No llegamos a eso. Solamente queremos modificar conducta. En este sentido, Tripp en su libro dice, un cambio en la conducta que no proviene de un cambio en el corazón no es encomiable, no es recomendable. Por lo contrario, es condenable. Jesús en varias ocasiones reprendió a los fariseos por honrar a Dios mientras lo rechazaban con su corazón. Cuando nosotros nos enfocamos solamente en la conducta externa, animamos a nuestros hijos a convertirse en fariseos. Cuando solo me preocupo de lo externo, tal vez estamos formando fariseos. En el sentido de que puede ser que en la iglesia se porte bien. Se pare, se sienta cuando hay que pararse y sentarse, que cante los himnos, que vaya a su clase y responda. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con el corazón de él? Y muchas veces, incluso, actuamos a la manera del mundo. Miren, la siguiente. Hemos establecido un sistema para modificar la conducta que se puede ver de varias formas. Primero, el soborno. Si te portas bien en la iglesia hoy día, a la tarde vamos a el cine. ¿Por qué se va a portar bien el niño? Por la recompensa que recibe, por el soborno. Hijo, si te va bien en el colegio, se estudia, te saco 7, te pago 1,000 pesos por cada 7 que te saques. Muchos se ríen. ¿Qué es eso? Soborno. ¿Sí? ¿Perdón? Pero es que es distinto cuando yo estimulo una conducta, ya, positiva, un refuerzo, a cuando yo le digo, si tú, sabiendo que, por ejemplo, él le gusta portarse mal, ya, mira, si tú hoy día te portas bien, vas a recibir esto. A las finales que estoy haciendo, estoy trabajando, apuntando a la conducta, no al corazón. Yo lo estimulo, hijo, lo hiciste súper bien. Como respuesta a tu esfuerzo, yo te voy a dar esto. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas bien. Es la forma en que lo realizo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo le digo al hijo, solamente le digo, hijo, si tú te sacas un 7 en la iglesia, yo te voy a pagar 1,000 pesos por cada 7, 10,000 pesos por cada 7. ¿Qué le estoy enseñando a ese hijo? A sacarse el 7. Pero ¿qué le estoy enseñando? Tal vez no le estoy enseñando lo positivo. Le estoy enseñando a ser una persona ambiciosa. Me voy a esforzar para ganar plata. En vez de recompensar el esfuerzo. Hijo, vi el esfuerzo que hiciste estudiando. Vi cuánto te esmeraste en hacer esto. Y por eso yo le doy el estímulo. ¿Ya? Pero no lo puedo usar como una moneda de cambio para modificar solamente conducta. ¿Sí? No, obviamente. Ujú. Ujú. Sí.
Recordemos que lo que nuestra finalidad es formar adoradores, pero adoradores de Dios, ¿ya? Y por eso cuando nosotros usamos, en vez de el estímulo, en vez de la palabra soborno, es porque cuando yo quiero modificar solamente conducta, voy a utilizar esto, el soborno. Hoy día hace esto y vas a recibir esto otro. Si no lo hace, no lo recibe. Hermana Sandra. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí. El cambiador. Sí, pero tenemos que ser cuidadosos porque muchas veces empezamos a tomar los conceptos del mundo. Yo no tengo que consensuar con mi hijo. La Biblia dice, hijo, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Mm? Sí, claro. ¿Mm? Claro, pero que eso tendría que ser parte de una relación normal. Si esto de empezar a negociar, porque tal vez el niño lo puede ver, pucha, mi papá pasaba tiempo conmigo o todo porque yo tenía que hacer esto otro. Recordemos que la Biblia nos manda a reflejar a Dios y la relación que Dios tiene con nosotros. Y eso tiene que moldear la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestros hijos. Cuando, como dice acá, cuando desde el punto de vista conductista empezamos a utilizar estímulos no bíblicos, ahí es donde tal vez se nos complica el tema, ¿ya? Solamente para avanzar un poquitito, ¿ya? Por ejemplo, otra forma de modificar conductas son los castigos casuales, ¿ya? Muy bien, la próxima vez que diga cállate, vas a tener que poner un billete en este recipiente. ¿Ya? Hay en algunas casas sí que tienen una alcancía, algo, alguien se porta mal, alguien hace algo y tiene que echar ahí algo de valor. Un billete, ¿cierto? Tienen un sistema de multa. Yo recuerdo unos primos míos en su casa tenían este sistema de multas. ¿Ya? Y cada vez que uno hacía algo tenía que echar ahí un billete en la alcancía. ¿Ya? Y a la final, ¿por qué no hacían las cosas? Porque no querían perder su dinero. ¿Ya? Y se empieza a modificar conducta. Otro, por ejemplo, la culpa a la manipulación. También es una forma de modificar conducta. Por ejemplo, cuando un papá o una mamá le dice a su hijo, me entristezco mucho cuando desobedece. Has arruinado el día de mamá. ¿Cierto? Esa es culpa, manipulación. Miedo al hombre. Se acabó, suficiente. Has estado haciendo esto todo el día y no haces caso. Ahora verás. Voy a contar hasta 3. ¿Ya? Eso, el niño a lo mejor va a actuar por miedo al hombre y no va a hacer la cosa. O simplemente obediencia forzada. Ted Tripp pone un ejemplo en su libro y dice, por ejemplo, cuando dos hermanos están jugando, ¿ya? Y se ponen a pelear por un juguete. ¿Qué hacemos nosotros? Dos hermanitos jugando y se ponen a pelear por esta cartuchera. ¿Ya? ¿Cómo respondemos nosotros a eso? Se lo quito. A los dos, ninguno juega con esto. Eso sería, ¿cierto? Una de las formas. ¿Cómo más? A veces somos más ecuánimes. Pide perdón. Préstaselo a tu hermano. ¿Ya? Préstaselo a tu hermano, no. O por ejemplo, ¿quién lo tenía primero? ¿Quién estaba jugando con él? Ya, entonces tú espera. Esas son las formas.
¿Quién de nosotros le dice al hermano, a uno de los hermanos, se sienta a hablar con él y le dice, y lo que propone David Tripp Ted Tripp, perdón, en su libro, dice, ¿por qué, por ejemplo, no decirle al niño que por amor a su hermano le ceda el juguete? Eso requiere una conversación. Pero generalmente la forma en que nosotros actuamos es lo que haría lo mismo del mundo. ¿Se dan cuenta? Acá cuando simple obediencia forzada, muchas veces de esa manera nosotros actuamos, ¿ya? Usando los mismos patrones del mundo. ¿Ya? ¿Quién tenía primero el juguete? Ya, entonces ahora pásaselo a otro hermano. ¿Cuánto tiempo lleva jugando con él? Y empezamos a utilizar métodos no bíblicos. Y yo sé que esta clase, este seminario, nos va a contrastar. Porque muchas veces hemos actuado así. Nosotros cuando leímos esos libros decíamos, ¿por qué estos libros no lo escribieron antes? Menos errores hubiésemos cometido. Hermano Luis. Ujú. Sí, sí. Pero muchas veces lo hacemos, ¿cierto? Y en ese sentido, bueno, tenemos que ponerlo también en una perspectiva bíblica. Cuando Salomón toma esa decisión, ¿cierto? Era el rey más sabio, pero también la teología que tenía Salomón era muy básica, ¿ya? Sí, sí, pero con respecto a la revelación, el hombre más sabio del mundo escribió Eclesiastés, y que uno lee Eclesiastés y dice que sí, pero con lo que él tenía revelado hasta ese momento. ¿Mm? Herma- sí, apuntar al corazón. Él sabía que la mamá verdadera iba a decir no. Prefiero que se quede con ella y que siga viva mi hijo, todo. Pero lo que Salomón, incluso con esa decisión, apunta al corazón. Porque él sabía que la mamá verdadera iba, o Dios le mostró de alguna manera que la mamá verdadera iba a renunciar incluso a la maternidad para que su hijo se mantuviera vivo. ¿Mm? Apun- Apunta a eso. Ujú. Ujú. Sí. Hermana, ujú. Sí. Ujú. Amén. Sí. Pero nuevamente, a donde nosotros tenemos que apuntar es al corazón, no a la conducta. ¿Ya? Hermana Eli. Sí.
Sí. Ujú. Y ahí en medio de ese conflicto es donde nosotros tenemos que representar a Dios. Voy a terminar, vamos a dejar hasta aquí la clase y después vamos a retomar el tema. Muchas veces lo que nosotros, como les decía, hacemos no es necesariamente lo que la palabra de Dios dice. Recuerdo que una vez, me va a retar mi hijo, ya lo voy a tener que... siempre era perdóname, mamá, perdóname, mamá, perdóname, mamá, perdóname, mamá, perdóname, mamá. Yo en algún momento le dije Camilo VI, era el perdóname. Y Hilda un día, en esa inmensa cantidad de perdóname, le dice, pero ¿hasta cuándo te voy a perdonar? Y en ese momento mi esposa dice, escuché la voz de Dios las mismas veces que yo te perdono a ti. El problema es ese, es que muchas veces nosotros queremos corregir conducta. Ya el tema es que tenemos que hacerlo como Dios lo hace con nosotros. Nosotros debemos reflejar a Dios. Y eso, mi hijo, la imagen del Dios visible que tienen mis hijos somos nosotros los padres. Y como Dios se relaciona con nosotros, la manera en que nosotros nos tenemos que relacionar con sus hijos. ¿Se imaginan en la forma que nosotros nos portamos y que Dios nos cayera castigando, no disciplinando con amor como lo hace, sino castigándonos? ¿Cómo estaría nuestra vida? Si Dios utilizara el mismo método que utilizamos nosotros con nuestros hijos. Y ahí, nuevamente, a donde nosotros tenemos que apuntar es corazón. Corazón. Lo más fácil es tratar la conducta. Se portó mal, listo, castigado. Pero es bíblico, es disciplina bíblica, como le digo, eso lo vamos a ver después en unas clases más adelante, lo que es la disciplina bíblica y cómo aplicarla. ¿Por qué? Porque este mismo autor Ted Tripp habla muchas veces de que lo que nosotros hacemos es, no aplicamos disciplina bíblica, sino que utilizamos una ira pecaminosa, en el sentido que castigamos sin que necesariamente haya corrección bíblica. ¿Ya? Pero lo vamos a ver ahí en las siguientes clases. Hoy día nos quedamos con esto. Lo importante, que quiero que nos quede claro, es que lo que nosotros tenemos que hacer es apuntar al corazón. La conducta es la que nos irrita. En la falta de tiempo que tenemos hoy día los papás, queremos conducta. O sea, conducta, pero no corazón. Oremos. Padre, gracias por su palabra, porque ella nos habla, nos instruye. Gracias, Señor, porque nos muestra ejemplo. Y así como usted es nuestro Padre amoroso, que nosotros también podamos reflejar su carácter con nuestros hijos. Enséñenos, Señor, moldéenos, quítenos todas esas ideas que traemos del mundo, aquellas cosas que hemos hecho, Señor, y que tal vez no han funcionado, pero no han sido de manera bíblica, le pedimos perdón. Y ayúdenos hoy día a entender sus verdades y poder aplicarlas a nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén.